Bendiciones, amados. Qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Es un verdadero gozo, es una alegría, es una bendición. Tanto de mi esposa como de mi familia aún recibo un abrazo fuerte, una bendición especial, y saludamos a cada uno de mis hermanos en Cristo. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a analizar, que vamos a estudiar juntos, y es un tema que tiene que ver exactamente con las almas sepultadas. Y pensando en el tema de las almas sepultadas, lo configuré en el sentido de que no solamente, digamos, dentro del aspecto bíblico, tenemos diferentes formas de ejemplos en donde encontramos diferentes siervos o siervas que al ser confrontados, atacados por operaciones demoníacas tremendas, entraron en estado de agonía, su alma, entraron en estado de desesperación, en estado de aflicción, fueron afligidos a nivel de su alma. De manera que una de las operaciones que Satán tiene preparadas y que está desarrollando, no de ahora, sino en todo el contexto, es cómo sepultar las almas, cómo ahogarnos. ¿En qué sentido? En que encontramos una cantidad de siervos, siervas, hermanos, hermanas, y no solamente en nuestro contexto, desde la perspectiva bíblica, personas que sufrieron agonías, sufrieron persecuciones tremendas, donde sentían que iban a morir, a desfallecer, y hoy en nuestro contexto tenemos una cantidad de hermanos amados en Cristo que están viviendo estados de ansiedad, estados de depresión, estados de zozobra, de aflicción por asuntos económicos, por asuntos familiares, por asuntos laborales, etcétera, pero sobre todo grandes operaciones diabólicas que se han levantado para tratar de dañar, destruir, enfermar el alma, el ánimo, el corazón de cada hermano y hermana en Cristo. Para hablar de esto, yo quisiera utilizar como referencia a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y es que hay que entender que una persona, y esto es interesante, una persona que su alma, su estado almático está comprometido, su alma está comprometida, y no lo digo en el sentido con razón o sin razón, simplemente en la circunstancia de la vida, cualquier escenario, pero cuando el alma está comprometida, naturalmente, dolor, una enfermedad, deudas y sobre todo ataques espirituales, el ánimo se pierde, el ánimo decae. Es más, hoy existe una gran cantidad de enfermedades psicosomáticas, enfermedades que son producto o generadas por altas presiones que sufre el ser humano, y a nivel emocional, a nivel mental y, cómo no, a nivel de su alma, según el texto de 1 Tesalonicenses 5:23, cuando su alma está comprometida en esos estados de desesperación y aflicción, la persona empieza a enfermar. De manera que hay cantidad de enfermedades que son producidas por el alto estrés, como cotidianamente se le habla hoy, el estrés. Pero yo le voy a hablar, según el texto referido de la palabra, presiones del alma. Cuando el alma del hombre está oprimida, opresionada, comprometida, empieza a enfermar. Grandes enfermedades. Y enfermedades que ocasionalmente pueden llevarlo a uno a la muerte. Por eso es que cuando hablamos
de almas sepultadas estoy hablando, que algo que Satán hace y quiere hacer es tratar de afectar nuestro estado almático para deprimirnos, para ponernos en estado de agonía, desmoralizarnos, perder la motivación, perder la fe en Dios, dejar de guardar su palabra. ¿Cuántas personas hoy pierden su entusiasmo, su ánimo, su empuje, porque su alma decayó? Su alma tuvo un decaimiento. Si usted me acompaña, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, al hablar, por ejemplo, de Caín y Abel, cuando encontramos el texto, cuando se habla de las ofrendas que son entregadas, voy a ver el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, si usted lee el pasaje, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, que cuando el Eterno vio la ofrenda de Abel, dice, y vio a Abel y a su ofrenda. No veo primero su ofrenda, no fue su ofrenda. O sea, es decir, no vio, según la narrativa del texto, no vio lo que dio en asunto del fruto, llámese dinero hoy. No vio eso, vio la calidad de vida de Abel, posterior, igual a Caín, pero el problema es que Caín no dio igual que Abel. Su estado, su vida, no era la misma ofrenda de Caín que la de Abel. Y dice el texto en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No vio, es decir, al ver Dios a Caín, ¿qué vio? Lo que vio fue a alguien que no estaba en su mejor estado como persona, lo que envuelve su vida, la intencionalidad de Caín no era la mejor. Partiendo de ahí dice que vio a Caín, pero como su vida, contextualicemos, su vida no era recta y menos su ofrenda. Es interesante. Se puede ofrendar en proporción al buen estado de mi alma y de mi corazón con Dios. Cuando mi alma no está bien, cuando mi corazón no está bien con el Padre, lógicamente mi amor, mi servicio, mi atención y mi dar a Dios es la misma equivalencia. Por eso es de que es bien difícil la respuesta, ver respuesta de almas heridas, almas amargadas, personas frustradas, personas con su corazón comprometido. Es muy difícil que puedan darse al servicio del Señor. Por eso encontramos que muy poca gente quiere servir, entregarse a la obra del Señor, quieren entregarse al servicio, pero es porque es compensativo según su estado anímico, su estado emocional, su estado almático, su estado espiritual, es compensado con la ofrenda que le entregan al Padre. En el caso de Abel, vemos el resultado, puesto que Abel está dando, él, más allá de una ofrenda, Abel era la ofrenda. Y es lo que hemos enseñado reiteradas veces. No es tanto la ofrenda que doy, seamos la ofrenda al Padre. Seamos la ofrenda al Todopoderoso. Entonces, en el caso de Abel, Abel da su vida posterior en equivalencia a más de su vida, la de él. ¿Qué es lo que él hace? Encontramos que él está dando ofrenda, y la ofrenda hay una equivalencia al alma, al corazón y a la vida espiritual de Abel. Bueno, partiendo aquí encontramos el primer caso. ¿El caso de quién? De Caín. Y el Señor le dice, interesante es cómo Dios pregunta, ¿por qué tu semblante ha decaído? ¿Por qué está decaído? ¿Por qué decaes? Un asunto de ofrenda hizo que decayera. Y el detalle de las palabras del Eterno sobre Caín. Entonces, de manera que vemos que hay semblantes decaídos, hay ánimos decaídos. Bueno, si tomamos como referencia a nuestro amado y Señor y Salvador bendito Jesucristo, en Lucas, hay un pasaje en Lucas que quiero que analicemos, capítulo 22, versículo 39. Y si lo podemos leer juntos,
quiero que noten algunas partes interesantes y quiero ubicar esto. En el caso de nuestro amado Jesús, se muestran en la narrativa del texto lucano su alma. Entendemos que nuestro amado Jesús es Dios, Dios hombre. O sea, él hizo manifestar su poder, su grandeza, sí, pero tenía humanidad. Su humanidad estaba ahí. Entonces, desde el perfil la humanidad de Jesús encontramos que él estaba, su alma estaba sufriendo. O sea, él como persona, como humano, él estaba sufriendo igual que tú, igual que yo. Por eso es que no hay que discrepar en el asunto, como algunos pueden decir, sí, pero es que seamos fuertes, que somos más que vencedores, sí, pero ese somos más que vencedores es en medio de la cárcel, en medio de la adversidad. No soy más que vencedor porque salí sino en medio de la prueba, en medio del dolor, porque si vemos la narrativa, y lo voy a colocar para todos ustedes en Romanos capítulo 8, y lo leamos porque una cantidad de hermanos leen el pasaje, y si leemos en el versículo, por ejemplo, en el versículo 8:37, antes, dice Pablo a Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow, eso es maravilloso. Sí, pero anteriormente dice algo más. Pablo dice en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces él empieza. ¿Quién nos separará de su palabra, de su verdad? No es un sentimentalismo humano. No es un estado sensorial del que Pablo habla. Esto no está hablando ahí. Pablo está hablando de la palabra exactamente amor. Y esta descripción que Pablo hace cuando dice, ¿quién nos separará del amor? La palabra es ágape en el griego. Pero esta palabra amor es una madurez, pero es una madurez que viene como respuesta, que viene como algo que genera mi conocimiento en la palabra. Por eso es que al hablar del amor de Dios, no se puede hablar del amor de Dios solamente en el sentido porque yo siento el amor. No, el amor de Dios viene a través de la palabra. El amor a la palabra desarrollará en mí un amor profundo por él. Pero Pablo dice, antes de concluir en que somos más que vencedores, yo he visto eso y es maravilloso decir, antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Es cierto, sí, pero el pasaje de Pablo anuncia antes en el 35, ¿quién nos separará del ágape, del amor perfecto, de ese amor maduro, de ese entendimiento en la palabra de mi amor por Cristo y de Cristo que me ama a mí? No solamente es entender en el texto gramatical lo que es Dios, lo que es Cristo para mí, lo que Él dio y lo que hace por mí, sino también mi amor por Él. Y dice, tribulación, ojo con eso. Miren las líneas que coloca Pablo. Tribulación, en el verso 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Significa que hay lucha. O sea, Pablo está hablando de que hay un cristianismo que Pablo está dibujando a la carta apostólica a los romanos, cuando Pablo está diciendo, hay persecución, hay hambre, hay lucha, hay presión. Y luego Pablo dice, pero en todo esto somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la desnudez, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la guerra que puedes estar viviendo ahora, hay promesa, hay palabra. Pablo ratifica en el dolor, en la desesperación, en la inclemencia de los ataques espirituales. Tú y yo podemos proclamar en todo y sobre todo somos más que vencedores, no por nuestra capacidad humana de enfrentar problemas, como se habla de el optimismo del hombre en cuanto a filosofías humanas, en cuanto supere el problema, en cuanto usted va a salir. En ninguna manera. Pablo no está diciendo eso, porque Pablo dice que ese más que vencedor no proviene de la fuerza humana,
no proviene del que tú seas astuto para hacer, quitar, sobreponerte, sino que Pablo dice por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo nos está diciendo entonces que nuestra victoria es una victoria que viene enjuagada en lágrimas. Es una victoria como los hebreos que salen que ni el pelo les olía quemado. Es decir, amado y amadísimo del Padre, amado y amada del Padre, tú eres más que vencedor, no por ti, no por los bancos, no porque quien te dé dinero, no por el médico. Eres más que vencedor por una sola persona, por aquel que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que venció a la muerte, que venció al postrer enemigo, la muerte, venció a la enfermedad, venció los poderes del infierno, y en la cruz dijo: consumado es. Hablo de nuestro amado, maravilloso Señor y Salvador y todopoderoso Jesucristo. Él es la razón que Pablo dijo: por él puedo decir en medio de la adversidad, soy más que vencedor. Partiendo de ahí, si leemos en Lucas, en esa situación, en esa consonancia de Romanos, el alma está comprometida. ¿Y quién no en persecución, en angustia, en enfermedad no se siente angustiado o atribulado? Por supuesto, claro que la hay. Por eso es que ahí vemos que Pablo no quiere dejar a los hermanos solamente ahogados en el medio del dolor. No, hay que salir. Hay una palabra de Dios para remontarnos y no respondamos como muchos. A usted puede, anímese, usted lo puede lograr. No. Ese es humanismo. Usted puede. No. Es por él. Si algo somos es por él. Si algo alcanzamos es por él. Si una vida, un pan, algo de vestir, algo que comer, un techo que nos cubre, algo que tengamos, hogar, familia, hijos, es por su bendita y poderosa misericordia. ¿Cuántos alaban ese hermoso nombre, como dice el salmista? Dice el salmista que es hermoso es su nombre. Fue lleno de gracia y de verdad. La gracia reposó sobre él, sobre su vida, sobre sus labios, hablando de nuestro amado Jesús. Pero Lucas 22, 39 al 44. Vamos, por favor. Dice en el 39. Y saliendo Jesús se fue como solía a orar. Pero quiero correr a esto. Luego en el 40 dice: orad para que no entréis en tentación. Yo estoy concatenando en el sentido, la oración es un arma eficaz para que mi alma no se ahogue. Siempre hemos enseñado, hermano, que la oración es un antídoto. La oración es la oxigenación a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual. La oración oxigena. Por eso es que lo normal es que en medio de la angustia deje de orar. Lo normal es que en medio de la angustia me desespere y baje la guardia. Lo normal es que en medio de la angustia yo deje de buscar el nombre del Señor. Por eso es que la oración nos ayuda en medio de cualquier ataque espiritual. Ahora leamos: y él se apartó de ellos, oró en el verso 42. Él dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí empieza las presiones en el alma, en el corazón, en la voluntad de nuestro amado Jesús. Rindió su alma, rindió su corazón, rindió su voluntad. Rindió. Hay guerras espirituales que solo se ganan rindiendo a la voluntad. Luchas que tú puedes enfrentar no las vas a ganar hasta que no rindas tu voluntad a él. No se ganan guerras en mi voluntad, en mi fuerza y en mi intelecto. Y yendo yo al monte
subiendo a los Getsemanís, porque tú tienes un Getsemaní, que no lo quieres enfrentar es otra cosa. Pero yo te aseguro que hay un Getsemaní delante de ti. Probablemente estás en un Getsemaní en este momento. Y la única manera de vencer al diablo en ese sentido es rinde tu voluntad. Dice en el 43, y un ángel apareció para darle fortaleza. Esto es impresionante. Como vemos el ministerio angelical activado sobre la vida de nuestro amado Jesús. Impresionante. Lo que no hacen los discípulos lo paran haciendo los ángeles. Y si vemos aquí, el ángel llega a fortalecerlo, a darle fortaleza a él. ¿Esto qué implica? Que en esa transición, en esa lucha emocional de voluntad, sabiendo todo lo que él entendía que estos torturadores, soldados romanos iban a ser implacables, inmisericordias con él. Hermano, un ángel llegó a darle fortaleza. Dice en el versículo 44, estando en agonía, ojo con eso, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Él dice el texto que estaba en agonía y oraba intensamente, significa que su alma agonizaba. Él sentía agonía. Yo he sentido agonía, yo sé que tú has sentido agonía. Agonía que se va a morir uno, agonía que no hay respuesta, agonía que nada se resuelve, hay agonías. Agonía, ¿puede sufrir un ministro la agonía? Por supuesto que sí. Si nuestro amado la sufrió, para abajo cualquiera. Y dice aquí el texto, sufrió agonía. Y ese proverbio que sudaba grandes gotas de sangre, hay locuciones e interpretaciones. Unos, literal, unos proponen que tal es la agonía que él sufrió en su carne, en su corazón y en su alma, que reventaban los poros, que cotidianamente usted lo ve, personas que una cólera, una tristeza profunda, sangran sus ojos, sangran, se abren sus poros, se nota en el plano físico. En el caso de nuestro amado Jesús, ¿a qué nivel? Imaginémonos, ¿a qué nivel se potencializó la agonía que vivió en el Getsemaní? Creo que solo el Padre, por eso el ángel llegó a darle fortaleza. Solo el Padre pudo ayudarlo ahí, porque se reventaban los poros, sus ojos, sus brazos, sus piernas, destilaban como gotas de sudor de sangre. Había una presión arterial elevadísima. Sentía que iba a morir. Él estaba sintiendo que su corazón reventaba de agonía. Sus entrañas agonizaban y él oraba más intensamente. Dice el texto que después en el verso 45, cuando se levantó de la oración, fue a ver, usted lee al final del 45, halló durmiendo a sus discípulos de tristeza. Esto significa que los discípulos ellos interpretaban que algo iba a pasar esa noche o ese amanecer. Cuando hay depresión, uno se duerme de tristeza. Espiritualmente podemos estar en depresión, bajamos la guardia espiritual, la guardia del cristiano se baja. Ya no estamos siendo objetivos, claros. No estamos entendiendo el plano espiritual. Estamos comprometidos en ese momento. Hay situaciones que estamos entrando en una caída de tristeza. No dan ganas de orar, ni de ayunar, leer la palabra. Hay un desmayo, hay un desgano que se está viniendo. Por eso es que encontramos que los discípulos, en vez de estar orando, reprendiendo, apoyando a su maestro, a su líder, a su pastor Jesús en oración, no lo estaban apoyando. Y ese no lo estaban apoyando, ¿qué nos implica? Nos está diciendo que ellos entraron en un ataque espiritual profundo, sea porque interpretaron que iban a aprender a Jesús, que lo iban a encarcelar, enjuiciar y próximo a una muerte dolorosa. Segundo, la persecución que por él ellos iban a sufrir, la soledad y el abandono, ellos lo resintieron. Por eso es que estaban dormidos, no de sueño. Y es que hay que aclarar, aquí no habla que se durmieron porque era de madrugada, era un sueño de agonía de muerte.
Era un sueño de depresión. Cantidad de gente vive así cansados. Duermen y se levantan cansados. Están cansados, desanimados, frustrados, pasando el día, pasando sus semanas. Su vida va, no hay objetivo, no hay visión, no hay propósito, no están definidos. Hacen el mínimo, trabajan en su día a día espiritualmente y humanamente al mínimo están trabajando. Porque están en una depresión, están en estado de ansiedad. Ahora, ¿cuál es el estado que tú estás viviendo? Leamos otro pasaje interesante para definir eso. Mateo 26:38. Mateo 26:38, que es un texto paralelo. Y dice el pasaje: entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Pero tratemos de analizar. El Hijo de Dios diciendo, mi alma está tan triste, profundamente triste. Esa tristeza no era una tristeza común. Era una tristeza, según el texto, nos está hablando de algo doloroso, algo fuerte. Esa tristeza en ninguna manera era porque de repente el padre lo iba a abandonar. No. Sino que la tristeza que él tenía era la prueba que él iba a entrar. Analizando con unos discípulos, les comentaba que Jesús a ese punto de la historia bíblica, del texto, nadie lo había tocado. Es que quiero tratar de explicar esto. Jesús no había sido tocado, es decir, ningún improperio, ninguna falta de respeto, ninguna vulgaridad, ningún edicto, ningún juicio. Simplemente él se aleja de los discípulos, ora y en ese intervalo de la oración empieza a agonizar. Siempre he creído que hay agonías en las oraciones, hermanos. Hay agonías, especialmente oraciones cuando hay que poner en orden la vida. En el caso de Jesús, ustedes notan que él dice, mi alma está en agonía hasta la muerte. Y esa agonía que él está mostrando ahí era una agonía emocional. Era una agonía de su alma, era una agonía de su corazón. Y nadie lo había tocado. Y es que el punto está que a veces podemos decir, en el caso de, es que me tocaron, me lastimaron, me hirieron. No. Esto es un asunto espiritual. Es decir, Jesús estaba enfrentando una situación espiritual tremenda en ese momento. Él. Entonces su agonía, la de él, era una agonía, los pensamientos diabólicos hablándole, pensando lo que probablemente le iban a hacer, pensando en el sufrimiento y el pago que él iba a hacer. Sin embargo, él fielmente a la obediencia al Padre, lo iba a cruzar, como dice el Salmo 23, aunque ande en los valles de las sombras y de las muertes. Tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Eso es impresionante. Entonces, no ha pasado nada en Jesús todavía y ya estaba en agonía. ¿Qué te ha pasado a ti? El enemigo te lanza dardos. El enemigo te lanza dardos de muerte. Dardos que jamás te vas a sanar. Dardos que jamás vas a recuperar tu casa, tu hogar, tus hijos. Te lanza dardos que tu ministerio nunca va a levantarse. El enemigo te lanza y te trabaja de tal manera que hace que tú percibas que es real todas las mentiras que te está diciendo. Que todo lo que te está diciendo es genuino, es real, no es una fantasía. Aunque todo sea una mentira. Según el texto dice que Satán es el padre de toda mentira.
Pero aquí en el pasaje nos está diciendo que Jesús, nuestro amado Jesús, está diciendo: mi alma está tan triste hasta la muerte. Estaba desesperado. Yo conozco una gran cantidad de hermanos que así están viviendo. Por eso hoy te hablo. Hay salida para tu problema. Cristo es tu salida. El Señor va a obrar sobre ti. Vas a tener que poner tu fe en Él, liberarte a través de la palabra, subir al Getsemaní, pero entregar completamente tu voluntad hacia Él. Ahora leamos uno más. En Juan capítulo 12, versículo 27. Juan 12, 27. Por favor, Jesús usa esta palabra. Ahora está turbada mi alma. Miren qué tremendo eso. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Esto es impresionante. O sea, está diciendo nuestro amado Jesús: ahora está turbada mi alma. Está turbada mi alma. Y al hablar de turbada mi alma, en el griego usa la palabra tarazo, y es agitar, alborotar, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger. O sea, nuestro amado Jesús había una turbación en él. No hablamos de Pablo, de Pedro, Felipe, Andrés, no, nuestro amado Salvador. Eso nos está diciendo de que nosotros podemos vivir exactamente los mismos fenómenos al nivel de nuestra emoción almática. Como personas sentimos, como personas sufrimos, pero el punto es, no podemos dejar nuestra alma tirada. No podemos, ¿sabes por qué? Porque en el momento que tú bajas la guardia, puedes enfermar. Te pueden atacar una cantidad de enfermedades. La depresión enferma. La decepción enferma. Vivir en estado de ansiedad. Conozco personas que llevan años en ansiedad y no la pueden controlar. Ansiedad y ansiedad y ansiedad. Pero el Señor nos muestra aquí que Él, cuando sube al Getsemaní, dijo: no es mi voluntad la que debe de prevalecer, es la tuya. Sí, hay una antesala, hay un antecedente donde Él dice: mi alma está turbada, está en agonía, grandes gotas de sudor como que emiten hasta la tierra, cae esto. Y lo que nos está mostrando es de que Él entregó su voluntad al Padre. Él sufrió como humano, pero Él entrega su voluntad al Padre. Cuando yo empiezo a entender que mi libertador, mi roca, mi castillo es mi Padre, cuando yo empiezo a entender de que Él viene en mi ayuda, como se pronuncia el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, cuando uno analiza ese pasaje del Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Era la clásica propuesta de la idolatría. Era la clásica propuesta de buscar los ídolos, lugares altos donde estaban los ídolos, para invocarlos y pedir auxilio a los ídolos. Pero ratifica el salmista: mi consuelo, mi esperanza, mi ayuda, mi socorro no viene ni de los montes ni de nadie, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es maravilloso lograr, amado, comprender la carga que el Señor pone sobre nosotros. Ahora bien, el Señor envió un ángel a Jesús a socorrerlo, a fortalecerlo, a liberarlo. Llegó un ángel para darle fuerza en medio de esa agonía, en medio de ese abatimiento, en medio de eso. Jesús sufrió. Tal vez tú estás sufriendo lo mismo ahora. Claro, nos hacemos los fuertes. Claro, interpretamos que podemos luchar. Claro, según el pasaje que leímos en Romanos, así debe de ser. Ahora, el Padre, ¿qué quiere hacer con nosotros ahora?
Él quiere liberar nuestra alma. Él quiere liberar nuestro corazón. Él quiere quitar toda carga emocional fuerte o saberla enfrentar. Salmos 33, 18. Vamos a leer ese pasaje juntos. (33:18) Leamos el 18 y 19. 33, 18, 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según en ti esperamos. Aquí el pasaje, ¿qué es lo que nos está diciendo? El pasaje dice que el Señor es el que va a librar nuestra alma. Él va a librar nuestro corazón. Él va a librarnos de toda turbación. Ahora, pero leamos también todos juntos. Vamos a leer el Salmo capítulo 91. Acompáñenme por favor al Salmo 91. Un pasaje impresionante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verso 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Al hablar esto, estamos viendo que el Señor envía su palabra para librarnos, envía su palabra para levantar nuestra alma. En todo tiempo de desesperación, en el caso de nuestro amado Jesús, Él se levantó y Él salió en medio de ese abatimiento de alma. ¿Cómo salió, hermanos? ¿Cómo salió? Que se haga, Señor, en mí tu voluntad. Él estaba entregando su voluntad completamente al Padre. Él entendió que los estados de depresión, de ansiedad, es cuando yo empiezo a entender la voluntad de Dios. Cuando yo empiezo a entender su voluntad, voy a avanzar en el propósito que Él tiene para mí. Por eso es que Pablo anuncia en Romanos capítulo 8, en todo esto somos más que vencedores. Tú eres un más que vencedor para este tiempo. Tienes que sobreponerte. El Señor te da autoridad para sobreponerte. En la palabra, por ejemplo, en el Salmo 107:20 aparecen varios textos, pero en el Salmo, leámoslo, Salmos 107:20. Dice el pasaje: y envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Una versión antigua dice: y los curó de toda ruina. Hoy es el tiempo de libertad. Hoy es el tiempo de levantarte y no quedarte herido, no quedarte frustrado, no quedarte abatido, no permitir que el enemigo te siga engañando, diciéndote que no puedes levantarte, diciéndote que jamás Dios va a levantar tu casa, tu hogar, tu ministerio. En ninguna manera. Los planes de Dios son perfectos sobre tu vida. Pero debes de enfrentar esto. No te desanimes. Cobra aliento tu corazón. Cobra aliento en tu alma. El Señor es tu fortaleza, es tu ayuda, es tu auxilio. Él está por ti y Él quiere derramar su Santo Espíritu constantemente en tu vida. Este es el tiempo de Dios sobre ti. Nuestro amado Jesús sintió como humano las cargas de un alma angustiada, como mucho lo hemos vivido en épocas de la vida. Pero no nos quedemos tirados. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de cobrar ánimo. Es el tiempo de decirle: Señor, en ti confío. En ti he puesto mi corazón. En ti he puesto mi confianza. Señor,
Hoy puedes obrar sobre mí. Amados, el Señor va a enviar ángeles para fortalecerte en este momento. Así que oramos en el nombre de Jesús. Hoy, que toda operación diabólica sea quebrantada. Que tú puedas rendir tu corazón y entregarte o reconciliarte con Cristo completamente. Pero sobre todo hoy, abre tu corazón. El Señor va a enviar ángeles para fortalecerte tal y como lo dice el Evangelio. Sobre Jesús, sobre ti también. Señor, fortalece tu alma. Yo hoy te hablo a tu alma. Sal de la depresión. Sal de la angustia. Sal del tormento. Señor te ama. Yo veo que la mano amorosa del Señor está sobre ti. La palabra de Dios dice, porque el perfecto amor del Señor expulsa, arranca, desarraiga todo temor. Y donde hay temor, hay falta de comprensión del amor perfecto del Padre. Llénate de amor de Dios hoy. Llénate del amor de Dios hoy. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que traigas fortaleza. Para que traigas fortaleza y consuelo a cada hermano y hermana. Que traigas fortaleza a sus vidas. Que traigas fortaleza a sus corazones. Que traigas fortaleza a su ser. Padre, que hoy hay una renovación de su vida espiritual. Hay una renovación hoy en el nombre de Jesús. Y que todo ataque espiritual sea quebrantado en este momento. Y que venga revelación de tu palabra. Cuando Pablo dijo que en todas las opresiones, en todas las luchas, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Porque hoy, Señor, salimos de la depresión. Hoy entregamos nuestras cargas, como dice el pastor Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hoy nos sometemos al señorío de Cristo. Hoy nos sometemos a la voluntad de Cristo para que Él empiece a obrar sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Amados, que la gracia de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, sea con todos ustedes. Señor te bendiga.